Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos un nuevo aluvión en La Gasca, en el centro norte de Quito. Fue ocasionado por las fuertes lluvias que se registraron desde las horas de la mañana y se intensificaron en la tarde. Las calles de este sector otra vez fueron inundadas con agua, lodo, piedras y palos. Vámonos en vivo para que nos cuente detalles. Ismenia Solórzano está en la zona al momento y nos va a ampliar la información. Ismenia, buenas noches. Así es, Milton, amigos televidentes, buenas noches, 8 de la noche con 2 minutos y nosotros permanecemos en la zona cero de este nuevo desastre natural aquí en La Gasca, al norte de la capital. Los moradores están justamente aquí preguntándose por qué nuevamente ocurrió este hecho, y es que ellos afirman haber revivido la pesadilla del año 2022, el aluvión que aquí en La Gasca dejó cerca de 30 personas fallecidas. A esta hora de la noche podemos observar cómo uniformados, cuerpo de bomberos, permanecen precisamente en la zona realizando estas labores de limpieza, limpiando las calles, limpiando avenidas y realizando, por supuesto, el desfogue del material acumulado. Aquí justamente nos encontramos con las personas familiares de una de las personas fallecidas y ya nos darán más detalles, estaremos ampliándoles en nuestras próximas emisiones. Pero, ¿cómo fue lo que ocurrió? ¿Qué fueron estas imágenes de pánico que causó zozobra en los moradores? En el siguiente reportaje les presentamos. Está bramando la casa. La alerta inició alrededor de la 1:30 de la tarde de este martes 2 de abril. Colabórenos, por favor, con la entidad pertinente, otro deslave, el sector de La Gasca. Estos fueron los primeros videos que rápidamente empezaron a circular en redes sociales. Imágenes que dejan ver cómo el paso del agua con rocas, lodo y otros objetos dentro de sí afectan notablemente al sector de La Gasca, ubicado en el norte de Quito. Se trató del desbordamiento de la quebrada El Tejado, que cubrió las calles Fulgencia Araujo y Antonio José de Sucre en esa zona. Viviendas, locales comerciales y caminos aledaños también resultaron afectados. En ellos se produjo acumulación de agua, maleza y otros sedimentos. La desesperación y temor de los ciudadanos era evidente, pues pensaron que nuevamente iba a ocurrir una tragedia como la del 2022. Aluvión en este mismo sector que dejó cerca de 30 personas fallecidas y decenas de afectados. No obstante, la acumulación de lluvias en esta ocasión provocó una aluvión de grandes proporciones que afectó los barrios altos de la zona de La Gasca, La Comuna y Pampa Chupa, en las laderas del Pichincha. Tras las fuertes precipitaciones, incluso ocurrió un deslizamiento de tierra en esa zona. Automóviles y motocicletas fueron arrastradas hasta quedar así, orilladas en la vía y en medio de la maleza. Los ciudadanos quienes residen en la zona y también quienes se encontraban circulando en ese momento tuvieron que resguardarse incluso en pasos elevados y por un largo tiempo permaneciendo dentro de estructuras. A la par que se registraban estas imágenes, calles y avenidas cercanas al sector colapsaron, por lo que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se informó a los ciudadanos tomar vías alternas. Al lugar se despegaron bomberos, Policía Nacional, militares y equipos de rescate, quienes tuvieron que de esta manera evacuar a las víctimas, quienes se encontraban dentro de sus hogares y corrían riesgos. Ya posterior a la jornada de lluvias, en horas de la tarde pudimos captar con nuestro dron estas imágenes aéreas, que muestran que aunque las lluvias calmaron, el agua continúa cediendo. El lodo y material permanecen en la vía, mientras maquinaria continúa en el lugar trabajando. Según expuesto por las autoridades municipales, las tareas de limpieza serán permanentes con el fin de que no vuelva a ocurrir una tragedia como la de hace 2 años. Y bien, según lo que han dicho las autoridades, esto ocurre porque en 2 días llovió lo que se esperaba en meses. Lucía Clavijo también es quien ha seguido esta jornada y ella nos informa que 3 puntos están en riesgo y los vecinos de este sector piden soluciones urgentes.
Así, con palas y escobas en mano para sacar el agua de sus casas e incluso limpiando las alcantarillas fue como encontramos a los vecinos de La Gasca en el norte de Quito, luego de que un nuevo aluvión inundara el sector. La fuerte correntada dejó al menos 2 vehículos completamente aplastados y una persona fallecida. Es una persona que estaba en motocicleta. El punto más sensible es un muro de una edificación que colapsó y esto lastimosamente le afectó a él. En total 30 personas resultaron afectadas producto del agua, lodo y ramas que bajaron por las calles. Las autoridades detallaron que este hecho ocurrió porque en los últimos 2 días llovió lo que se esperaba en meses. Le he pedido al INAMI que me dé un reporte para poder dimensionar. Entre el 1 de abril y el 2 de abril hemos tenido lo que tenemos en meses de precipitaciones. Por estas mismas calles hace 2 años y 2 meses bajaba una gran cantidad de lodo y escombros dejando 28 personas fallecidas. Hoy el temor de que una tragedia similar vuelva a ocurrir está latente entre los vecinos. Yo justo estaba dándole de comer a mi hijo, era la hora del almuerzo. Y cuando sentí los carros que pitaron, al saber cómo vivo ahí nomás de la ventana, vi que bajó bastante agua alto y después ya está desde ya 2 horas, mire, desde aquí. Yo ya perdí a mi familia. Y vivir otra vez esto, por favor, las quebradas que limpien. Hubo 6 afectados hace 2 años, de taxis nomás, ahora es un compañero. Los moradores también reclaman que no se hayan tomado las acciones preventivas necesarias, mientras que desde el Cabildo aseguran que las quebradas se limpiaron hace poco. Porque se suponía que tenían que estar vigilando esto en estos días de lluvia, al menos tenían que estar vigilando. Pagamos impuestos, deben de darnos atención. Está haciéndose un despacho controlado del agua. La última reporte que tenemos hace 3 días, sí, pero evidentemente ustedes han visto la gran cantidad de lluvia que tenemos. Efectivos del Cuerpo de Bomberos, policía y otras entidades municipales y de gobierno participan en las labores de limpieza. Aproximadamente estamos 150 servidores policiales, tanto personal del GOM, personal preventivo, personal de las unidades tácticas de los equipos de rescate. Actualmente las avenidas Mariana de Jesús, Las Casas y La Gasca están en riesgo, por lo que se pide a los moradores permanecer en sus viviendas. Y bien, aunque en el reportaje de Lucía Clavijo escuchábamos que una persona, han confirmado las autoridades que hay una persona fallecida, nosotros de lo que hemos podido dialogar con los moradores de este sector habría otra víctima mortal más. Sin embargo, estamos a la espera de esta confirmación. A esta hora de la noche comentarles que en La Gasca continúa lloviendo y las autoridades también continúan aquí con el equipo pertinente para realizar estas labores de limpieza. Nosotros estaremos ampliando más detalles en nuestras próximas emisiones. Diana, ustedes tienen más información. Una buena noche. Buenas noches, Ismenia, gracias por la información. Información todavía por confirmar en cuanto al número de fallecidos. Y en el caso Metástasis, amigos, cambiamos de tema. Carolina Jaume desmiente el testimonio anticipado dado por Mayra Salazar y que dicha agenda solo contenía cuentas de su ex esposo. Pese a que su versión libre y voluntaria dentro del caso Metástasis podía realizarla vía Zoom, la actriz y presentadora Carolina Jaume Saporiti decidió acudir de manera presencial a la Fiscalía General del Estado en la capital. El Ministerio Público la citó a las 4 de la tarde de este martes. No obstante, antes de su comparecencia ya circulaban fotografías de las páginas de la tan mencionada libreta, a la cual Mayra Salazar hizo referencia en su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Allí Salazar relató que ayudó a una amiga que fue detenida por un día para que no la trasladen a un pabellón hasta que se solucionara su caso y tras ser liberada le habría entregado una agenda donde constaban los nombres de los operadores del prófugo de la justicia ecuatoriana Javier Jordán y también procesado en el caso Metástasis y de corrupción hospitalaria. Esta amiga es la señora Carolina Jaume. Frente a estas declaraciones más fueron las expectativas que la realidad. No, ella se contacta conmigo más bien. Yo no le pedí ayuda para salir de la cárcel, yo obtuve un habeas corpus. Tras 2 horas y media de toma de versión, Jaume aseguraba que dicha agenda solo contenía los valores que manejaba su ex esposo Alan Senk por diversas actividades. Mi único favor a Mayra Salazar fue: averígame cuánta plata tiene, que quiero pedirle más plata a mi ex esposo.
Pero en la información divulgada no solo hay cuentas y facturas, también hay empresas relacionadas con Federico Senk, su excuñado y coprocesado con Jordán en el caso de corrupción hospitalaria, trama por la cual en el 2020 la Fiscalía lo vinculó a Federico Senk en la investigación por asociación ilícita con orden de prisión preventiva. Al igual que Senk, se vinculó a Dalo Bucarán y sus hermanos Michelle y Jacobo, a su esposa Gabriela Pazmiño y amigos y socios Daniel y Noé Salcedo Bonilla, quienes también estuvieron llamados a rendir su versión esta tarde fueron Nelson Mazón, Juan Emilio Olayala y Fernando Villasís, mencionados también en el caso Metástasis. Gracias. Hasta luego. La entrega de la computadora de Alex Palacios, hombre de confianza de Wilman Terán en la Corte Nacional y en el Consejo de la Judicatura, podría revelar información inédita del caso Metástasis y de supuestos manejos irregulares de proyectos por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura. Llegó a la Corte Nacional de Justicia en 2017, se convirtió en la persona de confianza de Wilman Terán. Posteriormente trabajó en el estudio jurídico Fandet, que defendió al narcotraficante Leandro Norero, y luego llegó al Consejo de la Judicatura nuevamente con Wilman Terán. En este contexto, Alex Palacios Chinín no estaría lejos de convertirse en un testigo clave del caso Metástasis, sino también en un sigiloso observador de todo lo que ocurría en las más altas esferas de la justicia en nuestro país. Renato Montero es su abogado y asegura que Palacios está dispuesto a colaborar con Fiscalía. Nosotros tenemos la capacidad de ingresar elementos de descargo para que Fiscalía pueda esclarecer los hechos que lógicamente motivan la acusación de ellos mismos. De momento se ha entregado a Fiscalía la computadora personal de Alex Palacios, en la que están documentos, cuentas bancarias, fotografías, pedidos de vocales del Consejo de la Judicatura, pedidos de jueces de la Corte Nacional de Justicia, además de las contraseñas de Wilman Terán. Pero efectivamente entiendo que podrá existir información que pueda servir o sustentar cualquier indicio, cualquier elemento y comprobar cualquier verdad sobre la relación de confianza que tenga con el doctor Wilman o con muchas personas. Y es que el expresidente de la Judicatura no ha colaborado con Fiscalía en la entrega de información, pero la decisión de Alex Palacios supone la apertura de nuevos episodios, no solo en el caso Metástasis. No se descarta que con la extracción de la información de los dispositivos entregados salten nuevos nombres, nuevos funcionarios, nuevos casos. Se conoce, por ejemplo, que cuando Alex Palacios fue director de asesoría jurídica de la Judicatura, recibió pedidos para que elabore un proyecto para destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, o para la destitución del juez Walter Macías. Y allí saldrían los nombres de los vocales que dentro de la Judicatura mantenían agendas incluso distintas a sus funciones. Lo cierto es que Palacios está en plan de colaborar y también entregó las claves de su celular. Allí se advierte que podría verse capturas de pantalla, fotografías, chats y llamadas. Información importante para este caso. Por ahora ha negado algunas de las acusaciones sobre el pago de sobornos a cambio de gestionar sentencias o resoluciones, pero su abogado reconoce un error en los silencios de Palacios. Yo creo que es importante reconocer ciertas responsabilidades, las relaciones que en su momento mantuvo, cómo y con quién las mantuvo. Y esperan la decisión de Fiscalía. El presidente Daniel Noboa lideró este martes el Gabinete Sectorial de Seguridad en Manta, provincia de Manabí. Según el gobierno, se adoptaron nuevas medidas para la identificación de los cabecillas de las bandas delictivas en aquellas ciudades donde ha repuntado la violencia. Este martes en Manta, el presidente Daniel Noboa visitó las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate. En ese lugar, además, se reunió con el Bloque de Seguridad Manabí, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y varios de sus ministros. Ahí dijo que la razón de su visita era obvia, la violencia desatada en los últimos días, que deja más de una decena de muertos. En los últimos días hemos tenido hechos violentos de parte de estos grupos narcoterroristas que nos han querido amedrentar, que nos han querido molestar y hacer ver ante la ciudadanía como que no estamos teniendo resultados. El presidente insistió en que estos hechos tienen un trasfondo. Tratar de engañarla para que voten que no en una consulta que les afecta profundamente, en la cual vamos a tener la extradición, vamos a tener la cooperación de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad y van a poder patrullar de la mano como ecuatorianos con la Policía Nacional.
Ante la ola de violencia que suma más de 40 asesinatos en todo el país en los últimos días, la ministra de Gobierno Mónica Palencia asegura que tras la reunión se tiene ya un panorama más claro de la situación y se tomaron acciones. Vamos a actuar en mucha fuerza en ciertas áreas y de manera muy determinada en lo que tiene que ver con la identificación de los cabecillas, de los focos infecciosos socialmente que nos están dando estos desafíos a la sociedad para poder vivir en paz. Palencia además señaló que se busca un trabajo coordinado entre los sectores público y privado en materia de seguridad. También dijo que se está dando apoyo de carácter técnico por parte del Ministerio del Interior a alcaldes, prefectos y otras autoridades. Lo que queremos es que todos los planes estén perfectamente articulados y que se pueda trabajar bajo el liderazgo del gobierno central, que tiene la rectoría en materia de seguridad. La sesión fue privada y a puerta cerrada. Se conoció que el presidente cumplirá con su agenda oficial hasta este miércoles 3 de abril. Ecuador repatriará a 13 privados de libertad a Colombia en el mes de abril. El acuerdo se dio entre ambos países durante una reunión de cancilleres este martes efectuada en Bogotá. Colombia es el primer país con el que Ecuador concreta la repatriación de privados de libertad. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia de ese país tras una reunión bilateral este martes en el Palacio de San Carlos, en el vecino país. Inicialmente en este primer mes y en esta primera operación van a ser 13 las personas colombianas condenadas en cárceles ecuatorianas que van a ser repatriadas en los próximos días y que recibiremos en las cárceles colombianas. Durante la reunión de cancilleres, Ecuador y Colombia llegaron a un acuerdo para que se dé la repatriación de presos de forma ordenada. El primer paso es la evaluación de caso por caso y se hará con el consentimiento del privado de libertad. Nos falta simplemente mirar en qué cárceles los vamos a ubicar para que estén cerca de sus familias. No necesariamente es en cárceles de Nariño o de Cauca, sino que van a ser distribuidos en las cárceles del país. A inicios de este año, el gobierno de Ecuador dijo que son alrededor de 1.500 presos de nacionalidad colombiana que podrían ser enviados a su país a cumplir con lo que le resta de sus penas. Del lado de las personas privadas de libertad, hemos mirado cómo, hemos hecho una evaluación de cómo ha seguido el proceso hasta este momento, tratando de buscar formas de optimizarlo y de concretar en los próximos días ya parte de este acuerdo que lo venimos trabajando las partes. Según los datos oficiales más recientes, en el Ecuador hay 3.245 presos extranjeros que tienen 55 distintas nacionalidades. El 90% de ellos es de Colombia y Venezuela. Además, este proceso se ampara en el decreto 139 firmado el 29 de enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, en el que dispuso el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de su Libertad, SNAI, inicia la repatriación de presos extranjeros sentenciados en Ecuador. Para ello, la Corte Nacional de Justicia y el SNAI empezaron a delinear la normativa. Asociaciones de campesinos ubicadas en la vía Durán Tambo denuncian desalojos perpetrados por una red de tráfico de tierras vinculada al exasambleísta Pablo Muentes. Serían al menos 200 hectáreas tomadas por firmas vinculadas a Muentes y su círculo familiar. Habría por lo menos 1.000 personas afectadas con una historia en común: el desalojo repentino de las tierras que han habitado por al menos 20 años. Son agricultores pertenecientes a asociaciones que se ubican en la vía Durán Tambo, en Guayas, quienes denuncian que pese a ser reconocidos por el Ministerio de Agricultura como quienes ahí se dedican al cultivo de arroz y a la ganadería, fueron despojados de por lo menos 200 hectáreas de terreno, que durante 2023 fueron tomadas por empresas y personas cercanas al exasambleísta Pablo Muentes Alarcón y su círculo familiar. Describen incursiones masivas de la fuerza pública, que con maquinaria pesada los desalojaron de sus viviendas, respaldándose en supuestas órdenes judiciales. Ellos vinieron a desalojar un poco de socios de las tierras de nosotros, tumbaron todo, tumbaron casas, terceras de personas de edad, las dejaron botadas, se llevaron animales, robaron y vinieron con gente mala, no vinieron ellos solos. ¿Con qué argumentos? Que ellos eran dueños, que le habían dado los títulos en Quevedo. Nos llegaron y nos botaron, nos tiraban las casas abajo y nos las dejaban tapadas como para borrar toda evidencia que nosotros que vivíamos ahí. Y como si no fuera suficiente, al menos una veintena de ellos afrontan demandas. Hay inclusive una persona detenida. Pero hay que defenderse, tenemos que defendernos ahí para no quedar en la... Si nos escondemos van a decir que nosotros somos los traficantes. Las denuncias fueron recogidas por el periodista Guillermo Lizarzaburo,
quien sacó a la luz una operación conjunta entre instituciones públicas al servicio de los intereses del exasambleísta socialcristiano para la apropiación de tierras. Ellos se hacían adjudicar a través del Ministerio de Agricultura estas tierras a terceras personas para que después estas terceras personas se las vendan. Y si no, se las hacían adjudicar también a ellos. Es el caso de Natalie Muentes o Nicole Muentes, que también se hizo adjudicar alrededor, me parece, de 70 hectáreas en un valor irrisorio. La publicación le trajo una demanda de un entonces todopoderoso Pablo Muentes, proceso que sin embargo no prosperó en la Corte Nacional de Justicia. El caso también fue recogido por el expresidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y hoy vuelve a ser noticia tras las declaraciones de la exfuncionaria de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar. Será la Fiscalía quien tenga que averiguar quiénes son los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón en el Ministerio de Agricultura. Sobre el tema habría una investigación ya iniciada por la Fiscalía. De por medio, un fideicomiso de la familia Muentes Alvarado. Ese fideicomiso, que es el fideicomiso M.A. Muentes Alvarado, entiendo que por eso son las siglas, puede haber sido usado para evadir algún tipo de responsabilidades. Y yo creería que eso tiene que investigarse. La misma operación, dice Lizarzaburo, habría sido ejecutada por gente vinculada a Muentes en otros puntos de la provincia con el mismo objetivo: reclamar por la fuerza la propiedad de hectáreas de terrenos. Los 221 alcaldes del país aseguran que no podrán activar los consejos de seguridad como solicitó el gobierno porque no cuentan con los recursos necesarios. Reclaman además no haber sido tomados en cuenta para la creación del programa de gobernanza local y seguridad ciudadana. 24 alcaldes que conforman el Consejo Nacional, máximo órgano administrativo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se reunieron este martes en Quito para abordar dos temas a los que no encuentran solución: seguridad y falta de recursos. Dicen que las municipalidades están de luto tras el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y por eso hacen una exigencia al gobierno nacional. Generar un análisis de riesgo de todos los alcaldes y alcaldesas del país, porque definitivamente no se puede tomar decisiones. 150 de los 221 alcaldes ya han solicitado que se analice su perfil de riesgo. Por ahora solo 30 cuentan con seguridad. Además explican que no fueron tomados en cuenta para la construcción del programa para la gobernanza local y seguridad ciudadana que fue lanzado este lunes por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. ¿Cómo es que se construye un plan de seguridad local sin tener la realidad de cada uno de nuestros territorios? Señalan que en la iniciativa del gobierno no se mencionan plazos ni recursos y temen no poder colaborar con la seguridad. Ni siquiera estamos en las condiciones de poder activar los consejos de seguridad cantonal en cada uno de nuestros espacios si no tenemos los recursos. Somos aliados del gobierno nacional. El país necesita unidad, pero en este momento crucial, sin duda, sin recursos es muy difícil. La falta de dinero es el otro gran problema. Explican que el gobierno debe cerca de $1.000 millones. Precisamente la mañana de este martes, el Ministerio de Finanzas informó a través de este comunicado que se completó el pago de 100% a los municipios medianos en lo que respecta a la cuota del mes de enero del modelo de equidad territorial y que los municipios pequeños ya recibieron la totalidad correspondiente al mes de enero la semana pasada. Estamos complicados con las deudas, tenemos que pagar a contratistas, tenemos que dar a proveedores y realmente no tenemos los recursos. En Cantón Payatanga nos deben $1,5 millones y realmente ya no abastecemos más. Todo esto, indicaron, los obliga a tomar acciones. Por ello, el 10 de abril realizarán una marcha. Hasta septiembre de ese año, el gobierno espera firmar la renegociación de los contratos con las empresas de telefonía móvil que operan en el país. Contar con tecnología 5G en 2025 sería parte de los acuerdos. Que en 2025 el país ya contaría con tecnología 5G fue lo que aseguró este martes el ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Esto sería parte de los acuerdos a los que se han llegado entre el Estado y las operadoras de telefonía móvil durante la renegociación de los contratos que se ejecuta desde 2022. Las operadoras pueden solicitar el acceso a estas frecuencias 5G a los precios ya establecidos y valorados dentro de este proceso. Nuestro esquema optimista es que se puedan firmar este mismo año los contratos 5G y el despliegue en la práctica 5G ya ocurre en los primeros meses
de 2025. Aunque los nuevos contratos debían firmarse en 2023, el gobierno anterior no lo logró y por el contrario alcanzó una prórroga que culmina en septiembre de este año, fecha en la que el actual régimen espera tener todo terminado. El proceso en sí tenía algunos temas pendientes, entre ellos el tema de la consultoría internacional que se requiere. Para Hugo Carrión, experto en telecomunicaciones, la renegociación que se lleva a cabo también debe contemplar una mejora del servicio, sobre todo de la cobertura que hoy es escasa en zonas rurales y sectores de la Amazonía. Hay que equilibrar porque en estas zonas poblacionales urbanas hay un alto consumo y por lo tanto altos ingresos para las operadoras, mientras que en las zonas rurales hay poco consumo y por tanto bajos ingresos. Es importante que en estos contratos se incluya también esquemas en los que justamente se pueda de alguna manera subvencionar la expansión en zonas donde no son directamente rentables para las operadoras. Los parámetros de calidad tienen que ser actualizados, de despliegue con 4G en sectores que todavía no tienen 4G y de avance de cobertura. Por la firma de estos nuevos contratos, el gobierno espera recaudar al menos 560 millones de dólares. De allí que Carrión enfatiza que los controles a las operadoras deben ser más severos. Es decir, el contrato incluye una serie de indicadores de calidad, de control de calidad de las comunicaciones, que tiene que ser cumplido, y si es que no es cumplido tiene que haber las sanciones respectivas. En la actual renegociación también se aborda la colocación de inhibidores de señal en las cárceles del país. Martín anunció además que han logrado una mejoría en la atención del registro civil, que ha pasado de 20 días de espera a 1 para cedulación y de 45 a 5 en la emisión de pasaportes. En Ecuador se cuentan más de 13.300 casos de dengue y 16 fallecidos, mientras que al área de emergencias de los hospitales cada vez llegan más pacientes. Según la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se cuentan más de 3,5 millones de casos de dengue y más de 1.000 muertes a causa de la enfermedad. A esta situación la han llamado un desafío sin precedentes para la región. En Ecuador ya se cuentan más de 13.300 casos y 16 fallecidos. Lo preocupante son las personas que se enferman, que obviamente va a ocasionar una congestión en los hospitales, en las emergencias sobre todo. La mayoría de los casos están en Manabí, le sigue Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, El Oro, Guayas y Napo. En Guayaquil, en el hospital Roberto Gilbert, continúan llegando pacientes con dengue al área de emergencias. Algunos desarrollaron dengue grave, ¿sí? Que acumulan líquidos en el pecho, algunos han presentado sangrado, lo que anteriormente se llamaba dengue hemorrágico. En este hospital ya han sido atendidos 76 casos de dengue, mientras que en este mismo periodo del 2023 fueron 15. Bastante frecuente en menores de 5 años, y los menores de 1 año son los que más se pueden complicar y desarrollar dengue grave, y son los que más se pueden fallecer. Al presentar los síntomas del dengue, tales como fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y sarpullidos, deberá acudir de inmediato a su médico. Afirman especialistas que el Ministerio de Salud Pública debe fortalecer la vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta que la hembra del mosquito que transmite esta enfermedad pone sus huevos en recipientes de agua limpia. Se recomienda eliminar o remover los recipientes que puedan acumular agua, como latas, botellas y llantas.